Saludos mis amados, espero se encuentren muy bien. Hoy quiero platicarles acerca de la Haftará de Bayetse, que se me estaba olvidando el nombre. Y bueno, esa Haftará básicamente es la conclusión de lo que se viene platicando en la Parashá. La Parashá está hablando acerca de Jacob y de cómo él va teniendo este desarrollo en su vida, comenzando por medio de un sueño, que se le aparece el Eterno por una escalera. Pero hoy quiero darte una conexión y también darte una conclusión, un cierre de todo esto, no sin antes ponerte un ejemplo. ¿Qué pensarías tú si yo te dijera que hay un matrimonio? Ok, se han prometido amar, respetar, cuidarse, ya sabe, los votos. Sin embargo, la mujer busca a otro hombre y está con él. Y después busca al otro y después a otro y a otro. ¿Será acaso que esa mujer está haciendo fidelidad, está siendo fiel? Pero si dice amar a su marido, ¿será cierto? ¿Acaso será que merece perdón? Ahora, ¿qué dijeras si te dijera yo lo que ya te dije? No, si yo te mencionara el hecho de que aquella mujer eres tú y soy yo. Porque déjame te cuento que el pueblo de Dios se simboliza a figura de una mujer. Es que en aquel momento se estaba teniendo ese matrimonio entre la mujer, la prometida, y el marido, que es el eterno, teniendo un pacto de amor. Allí que hubo un problema con el becerro de oro. ¿Por qué? Porque en ese monte Sinaí, cuando el pueblo de Dios dijo amén, Nazaret Ishma, pues resulta que luego volteó y se fue tras un ídolo. El Eterno tuvo misericordia, perdonó esa transgresión, pero sin embargo, aunque hubo un periodo de obediencia, aquí vamos a ver en esta Haftará cómo en este periodo de desobediencia el pueblo se volcó tras los ídolos, fue tras otros dioses y cometió exactamente esto mismo. Pero esto mismo que estamos viendo es muy probablemente que tú y yo lo hayamos hecho o tal vez lo sigamos practicando y decimos amar a Dios y no nos damos cuenta. Así dijo Jacob, el Eterno estaba aquí y yo no lo sabía, yo no me daba cuenta. Pero vamos a entender que más específicamente estaba diciendo y yo no me conocía a mí. O sea, yo no sabía quién era yo, lo que podía hacer, el potencial que tenía, lo que era capaz. ¿Por qué? Porque la duda le cegó y no pudo seguir más adelante. Y aquí vemos, por ejemplo, a un pueblo, a Israel, a la descendencia, estar teniendo el mismo problema. Parecía que estaban en el mismo problema, puesto que ellos empezaban a dudar, se empezaban a paralizar y por querer tener algo seguro, empezaban a buscar estas alianzas, empezaron a buscar estos dioses, otros refugios, otras personas, otros ídolos. Vaya, ¿qué es lo que pasó al final de cuentas? Bueno, pues el padre tiene que llamarles la atención y decirles aquello que estaban cometiendo, porque ellos, muchos, pensaban que estaban bien. Sin embargo, el padre les está diciendo todo lo contrario. Y es muy interesante que esta Haftará comienza hablando de que Jacob sale a huir a la tierra de Aram y se va desarrollando acerca de que Dios les dice que va a venir un juicio, que van a haber consecuencias, pero el Padre tan amoroso que es, dijo, ¿saben qué? Pero arrepiéntanse, busquen mi camino, anden por las sendas de justicia, por mis caminos. Entonces, y hasta entonces, termina la Haftará con el profeta Joel dando una promesa, y no cualquier promesa, una promesa trayendo bendiciones, pero ¿para quiénes? Aquellos que obedezcan. O sea, no era para todos, era simplemente para aquellos que obedezcan. O mejor dicho, era para todos, pero había esta cláusula de que obviamente tenías que entrar en este camino. ¿Por qué? Porque cuando tú sales del camino, todo te juega en contra. Recordemos que la palabra de Dios, o sea, es ese mandamiento, es esa ley. Y transgredir, o sea, es pecado. Cuando tú te sales del camino, estás transgrediendo, entonces tropiezas. Aquí hay un texto muy interesante acerca de esto y lo vamos a estudiar. Dice que rectos son los caminos de Dios y los justos transitan por ellos. Pero te voy a decir algo, esa de que y en realidad es una vav es una letra de unión, porque por eso se traduce como y. Sin embargo,
no debería decir y, debería decir ya que, y suena distinto. Rectos son los caminos de Dios, ya que los justos transitan por ellos. O sea, la mejor prueba de que los caminos de Dios son justos, son rectos, es que los mismos justos están ahí, transitan por ellos, por eso son justos, porque están en ese camino. Pero, ¿qué pasa con los malvados? Los malvados, ya que están enfermos, ellos pecaron en contra de sus propias almas, por eso ellos tropiezan, por eso ellos caen, porque quien utilice la Torá, la palabra de Dios, en una forma correcta, ¿qué va a pasar? Pues se va a enderezar sus caminos y mediante su estudio y cumplimiento es que va a ir adquiriendo esta firmeza, este cambio, esta transición, porque no basta querer entender, no basta querer saber, sino es necesario llevarlo al mundo de la acción, hacer cosas físicas y tangibles. No es posible solamente decir que amas a Dios, pero al prójimo que tienes no le ayudas, no haces nada. O sea, tiene que verse algo coherente. Y eso es lo que nos está queriendo decir el Eterno. Y voy a poner un ejemplo más entendible. Imagínense, hay una persona que hace banquetes continuamente, pero esta vez hace un manjar que dice, este está muy especial para mis invitados. Pero se encuentra una persona de afuera ahí en la calle y le quiere convidar, dice, ok, es suficiente, yo quiero invitarle. Y va y lo trae y dice, a ver, vente, ahí sírvete, ahí hay de todo. Ok. Y resulta que esa persona estaba enferma y no le dijo. Y empieza a comer de todo. Y esa persona no podía comer de todo. ¿Por qué? Porque le hacía mal. Así que al ver que le hizo reacción y que se sentía mal, dice, no, 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 ¿para qué me invitabas? ¿Para qué me decías si la comida está mala? Mira, me hizo daño y esto y aquello y lo otro. Y le contesta aquel señor, oye, pero yo no sabía que tú estabas enfermo. O sea, yo no lo sabía. Sin embargo, pregúntale a todos mis invitados si acaso la comida está buena o está mala. ¿Qué quiere decir con esto? Es un ejemplo de entender que para el camino de Dios, cuando uno entra, se endereza y es que te estás nutriendo, porque la palabra es alimento, nutre nuestra alma, nutre nuestro espíritu, nutre nuestro ser, entonces nos va llenando y entonces tenemos esa energía. Porque el pecado, como hemos visto, nos resta energía, nos quita de nuestra energía. Sin embargo, para aquellas personas que están en ese camino de maldad y de perversión, ¿qué es lo que pasa? Les juega en contra, tropiezan. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, quiere venir a comer saludable, quiere venir a desintoxicarse, tiene que comer de esta manera. Entonces las toxinas comienzan a salir de su cuerpo. Es un proceso, sí, pero ya una vez desintoxicado tu cuerpo está como debe de estar, nutrido, fuerte, fortalecido y con lo que necesita nada más. El problema es que cuando le metemos de todo, pues no de todo es la comida y es cuando hace daño. Así que, bueno, el Padre ya puso esto en Levítico 11 de manera literal, de lo que es comida, de lo que no es comida, y es que nosotros nos conviene seguir esta regla. ¿Para qué? Para nuestro propio beneficio. Esto es lo que sucede exactamente aquí. Es lo que está pasando justamente aquí. Y les voy a comentar, os voy a leer un comentario. Miren, en la misma idea vamos a encontrar en el Talmud, en Loma 72, al comentar el versículo. Y esta es la Torá que expuso Moshe ante los hijos de Israel. Lo podemos leer en Deuteronomio o Devarim 4:44. Pero este es un versículo extraño y les voy a decir por qué. Pues normalmente debería haber estado, para empezar, en la Torá. Y en la Torá, en la que enseñó Moshe a los hijos de Israel, no lo puso así, sino que dice que expuso Moshe. Y esto de que expuso, los sabios tienen una interpretación al respecto. Y es que la letra Sam, la palabra Sam, perdón, está escrita con la letra Shin, que traducimos como expuso, como les decía, pero también puede significar fragancia, brebaje, pócima. O sea, que está escrita con la letra Samech, ya que en hebreo frecuentemente se intercambian las palabras Shin y Samech. Por eso, por ejemplo, el rabí Yehoshua ben Levi
Dice que la Torá nos enseña o nos quiere insinuar que el hombre será merecedor. Es decir, si él no solo estudiara la Torá, sino que lo hará con temor en el nombre de Dios y la cumple con todos sus mandamientos, entonces la Torá que estudió se convertirá para él en un brebaje de vida, en un antídoto, algo que le salva. Pero ¿qué pasa con los que no? Para los que no, dice que será merecedor. O sea, puedes estudiar, puedes querer aprender, pero si no lo haces en el nombre de Dios con la intención de cambiar, nada más de contender y cosas así, para ellos que no tienen temor, entonces la Torá les convertirá para ellos en un brebaje, pero de muerte, prácticamente un veneno mortal que los va matando. ¿Por qué? Por no estar en estos lineamientos. Y decimos que eso es malo y que eso, ¿por qué? Porque no lo entienden, no hay un entendimiento acerca de esto. Y para este punto, Efraín o el pueblo de Dios que estaba entre las naciones, para este punto, estaba disperso, les está diciendo el Padre, ok, van a venir castigos, van a venir consecuencias, pero yo les doy un tiempo, arrepiéntanse, vuelvan conmigo, vengan a mí. ¿Cómo podemos volver al Padre? Para empezar hay que reconocer que no hemos transitado en el camino de justicia, en esos caminos de verdad. Y pues segundamente tenemos que hacer teshuvá, es volver al punto inicial, no al punto anterior, porque puede que el anterior no era bueno, al punto inicial, al punto de origen, como el Padre nos formó, para desde ahí ver cómo debemos avanzar de una manera correcta, diferente, donde ahora estemos a esas expectativas de la Torá y no bajo la ley, que es bajo maldición. ¿Por qué? Porque no estás a la expectativa. Por eso está en contra, tú estás en contra de la Torá y por eso hay esos pleitos, por eso hay esos cambios. Así que ya lo sabes, ¿cómo puedes volver con el Eterno? Pues reconociendo, volviendo a Él, haciendo teshuvá y también disciplinándote, porque Jacob tuvo que estar en esa entrega con el Eterno, rogando, llorando, clamando, hasta poder tener una respuesta con Él, porque era tanta la necesidad que tenía de Dios. Sí había problemas, sí había circunstancias, pero él tenía más necesidad de Dios y lo buscó. Y aquí el pueblo, aún teniendo toda esa necesidad, en vez de buscarlo, fue tras otros dioses, fue a buscar ahí algo o alguien en quien apoyarse. Sin embargo, el Eterno nos quiere llamar la atención de que no hagamos eso, que nosotros no nos vayamos a convertir en ese veneno, sino que tengamos esa sanidad, ese amor y ese calor, ese punto de transformación a nuestras vidas. Solamente se puede a través de su palabra, porque ese proceso, yo te voy a decir, que pues va a tener muchos niveles o muchos obstáculos, por así decirlo. Cada obstáculo tiene el propósito de que nosotros vayamos muriendo a nosotros mismos, de manera que soltemos nuestras cargas una por una, muriendo para poder vivir, para poder tener esa sanidad, para poder tener esa limpieza en nuestras vidas. Y poco a poco nos iremos enderezando hasta quedar en esa altura del varón perfecto, de la manera que Dios nos creó, como Él nos pensó desde un inicio y no como nosotros nos hemos visto, porque nosotros nos vemos con carencias, con dificultades, con un ego impresionante muchas veces, que decimos, ay, mira mi piernota, cómo la tengo de musculosa, y a veces eso tiene veneno y te la tienen que cortar porque, ay, caray, está bien plagada de maldad. O sea, algo parecido. Vemos a veces como bueno lo malo, ¿por qué? Porque lo estamos viendo con nuestros ojos, no con los ojos de Dios. Yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición. No olvides dar like, compartir, y si esta palabra te cambió o te benefició en algo, pues también suscríbete y compárselas a otros para que también ellos puedan ser transformados. Nos veremos pronto.